meninges, ¿cierto? Como ustedes saben, hay estas meninges tienen tres capas, ¿no? Tenemos a la que está más superficial, más externa, que está pegada a la calota craneana, que se llama la madre, ¿no? Después debajo de eso tenemos la segunda capa más interna que corresponde a la aracnoides. Debajo de la aracnoides normalmente hay un espacio, pero que es pequeño y es virtual, que es el espacio aracnoideo. Pero ¿qué estamos viendo de patológico acá? Este espacio subaracnoideo está demasiadamente ensanchado, está muy ensanchado. Y todo este espacio, normalmente lo único que debería haber es un poco de líquido cefalorraquídeo, que normalmente debe ser un líquido claro, transparente, no como cristal de roca, es decir, deberíamos ver solamente puramente algo blanco, transparente, y normalmente también encontramos bastantes vasos sanguíneos, ¿no? Pero acá además de eso estamos encontrando otras estructuras que ya no son normales, ¿no? Ya no son normales. Y hay un ensanchamiento de todo este espacio. Vamos a ver a mayor aumento a qué se debe esta patología. A ver, a mayor aumento de 40, vamos a ver que acá al lado derecho tenemos una imagen parcial de uno de los vasos sanguíneos que veíamos a menor aumento, ¿no? Entonces el vaso sanguíneo, dentro de él están ¿qué es esto? ¿Qué hay dentro de los vasos sanguíneos? ¿Qué hay? Sangre, ¿no? La sangre está compuesta principalmente por muchos hematíes, ¿no? Estas estructuras en realidad son los hematíes, ¿no? Es un vaso sanguíneo normal, pero nos llama la atención que sí está bastante dilatado. Y en todo el espacio subaracnoideo vemos que están acá como flotando estas células, que son células de carácter inflamatorio. Son leucocitos polimorfos nucleares. Como ustedes recuerdan de histología, hay varios tipos de leucocitos polimorfos nucleares. Uno de ellos son los neutrófilos, ¿ya? Los neutrófilos, ¿por qué? Porque sus núcleos, no es un solo núcleo, sino es como si tuvieran varios núcleos pequeñitos. ¿Por qué? Porque el núcleo está segmentado. Entonces, de esa manera podemos reconocer a los polimorfos porque tienen formas irregulares, porque sus núcleos están segmentados. Casi todos estos que están acá son leucocitos polimorfos nucleares neutrófilos. ¿Qué nos indica la presencia de estos neutrófilos? Una inflamación. ¿De qué tipo? Aguda. Muy bien. Entonces, estamos ante la presencia de un proceso inflamatorio agudo que está ocupando el espacio subaracnoideo, es decir, está dentro de las meninges. El diagnóstico será de inflamación de las meninges. ¿Cómo se llama? Meningitis. Pero no es una meningitis así a secas, no podemos quedarnos solamente con meningitis, tenemos que especificar, es una meningitis de tipo agudo, ¿no? Es una meningitis aguda, ¿no? Y como que hay bastantes neutrófilos y algunos de ellos ya están degenerados, es una meningitis aguda, lenta o también llamada en forma de sinónimo supurada, meningitis aguda supurada, ¿ya? Aguda purulenta o aguda supurada son sinónimos, pueden usar cualquiera de los dos, es válido, ¿ya? A ver, atención, otro criterio importante para corroborar este diagnóstico es que acá seguimos viendo
El parénquima cerebral normal está acá, ¿no? Con esa densidad, ese color, y miren la cantidad de células, y lo que está, el parénquima que está cerca del espacio subarachnoideo, van a ver qué diferencia hay. Hay otra tonalidad de color, es un color más claro, un rosado más pálido, y hay menos cantidad de células. Entonces, ¿qué está pasando acá? El proceso inflamatorio de acá está repercutiendo sobre el parénquima cerebral y está ocasionando un edema, ¿no? Un edema del parénquima cerebral que está adyacente a las meninges, ¿ya? Hay un edema del parénquima cerebral. Y todo ese espacio subarachnoideo también está lleno de edema, porque toda esta área blanca también corresponde a un líquido. Todo proceso inflamatorio, hay una alteración de la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Por todo el proceso que ya ustedes han estudiado en patología general, ciertas sustancias, sobre todo las interleucinas, hacen que haya una alteración de la permeabilidad vascular. Entonces todos estos neutrófilos que se encuentran acá, que hemos visto, han venido a través de estos vasos sanguíneos, han atravesado la pared de estos vasos y se están ubicando en esta zona donde está el problema. ¿Cuál puede ser la causa que ha ocasionado esta meningitis? Pueden ser varias, pero frecuentemente son de preferencia ocasionados por problemas infecciosos de tipo bacteriano. Cuando un proceso inflamatorio es bastante agudo, bastante purulento, casi siempre está ocasionado por bacterias, ¿no? ¿Qué bacterias podrían ser? Tenemos meningococos, estafilococos, la Neisseria, ¿ya? Entonces, de esa manera ustedes ya le hemos dicho todos los criterios y va a ser fácil, esta lámina es fácil para que puedan verificarlo y también para que puedan ubicar todos los criterios. ¿Correcto? Cheque. ¿Agua? ¿Qué criterios se presentaban? Hay un edema adyacente a las meninges, me parece que hay una alteración vascular. Hay una alteración de la permeabilidad de la masa sanguínea. Infiltrado inflamatorio. Preeminencia de polimorfonucleares. A ver, jóvenes, pasamos a la siguiente lámina. ¿Ya? La siguiente lámina corresponde a otra patología del sistema nervioso central, pero que ya también no es de carácter infeccioso, inflamatorio, sino es una patología de tipo neoplasia. ¿Ya? Así como antes han visto una parte del parénquima cerebral que han reconocido todos, vamos a ver que acá, en la parte superior derecha, también estamos reconociendo el mismo tejido, ¿no? El parénquima cerebral más o menos normal, con todos los astroncitos, las glías, ¿no? Todas las células, más o menos que todavía están dentro de lo normal. Pero si ustedes ven hacia la parte de abajo y a toda esta zona, vamos a ver que hay una diferencia. Hay una diferencia con respecto a lo normal. ¿Cuál es la diferencia? Hay mucha celularidad. Hay más cantidad de células. ¿Cómo sabemos que hay más células? Las células que tienen los núcleos, ¿no? Entonces, así a simple vista lo reconocemos que hay más células porque hay más cantidad de núcleos. Los núcleos están mucho más cerca unos de otros comparado con esta parte que todavía estaba conservada. ¿Ya? Entonces, tienes una neoplasia, ¿por qué? Porque se ha producido esta proliferación de células. Estas células se han reproducido en mucho más de lo normal.
¿Por qué se ha reproducido más de lo normal? Generalmente está asociado a alteraciones, a mutaciones de carácter genético, ¿no? Normalmente tenemos unas sustancias que son que van a inhibir la proliferación anormal de las células. Cuando esas sustancias se pierden, como por ejemplo la proteína P53, va a ocasionar que esas células se reproduzcan en forma ilimitada, ¿no? Sin ningún control. Y de esa manera es que se producen los tumores, ¿correcto? Ahora, ¿qué tipo de tumor sería esto? ¿Qué células tenemos dentro del cerebro? Dentro del cerebro todos sabemos que tenemos neuronas, ¿no? Pero las neuronas no están solas, están generalmente acompañadas dentro de un grupo de células que son las células de la glía, ¿no? Las células de la glía son las células que acompañan, que forman toda la estructura y el sostén del cerebro, dan nutrición, dan mucho aporte a las neuronas. Y las células de la glía son de varios tipos. Una de ellas son los astrocitos, otros son los oligodendrocitos, ¿no? También tenemos otras células como las células ependimales, otras células. En este caso se ha reproducido de forma normal un tipo de célula glial que vienen a ser los astrocitos, ¿ya? Si este es un tumor producido por astrocitos, se llamará astrocitoma, ¿no? Que es lo que han expuesto sus compañeros en el día de hoy en el seminario, ¿ya? Esto es un astrocitoma. Como ustedes habrán escuchado en la exposición del seminario y también cuando han estudiado sus clases para dar el pasito, que espero que lo hayan estudiado, van a saber que los astrocitomas, según la Organización Mundial de la Salud, se han dividido en grados. Hay 4 grados: grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. El grado 1 corresponde al grado de menor malignidad, es decir, casi benigno, pero de todas maneras tiene un pequeño grado de malignidad. El segundo en malignidad es el grado 2, después sigue el grado 3 y el más maligno son los tumores del grado 4. El grado 1, como por ahí su compañero dijo muy bien, ¿no? El astrocitoma pilocítico es uno de los más frecuentes dentro de los del grado 1. El astrocitoma pilocítico, como es casi más benigno, no tiene tanta celularidad, ¿ya? Por lo tanto, esto no es un astrocitoma pilocítico. Si nos vamos al extremo opuesto, el grado 4, que es un glioblastoma, ¿no? Tampoco no es, porque el glioblastoma ya hay otras características que viene a ser la necrosis, mucho pleomorfismo, mitosis, tampoco es. Entonces estamos entre un grado 2 y un grado 3. El grado 3, recordarán en la exposición, correspondería principalmente al astrocitoma de tipo anaplásico, ¿no? ¿Qué significa la palabra anaplásico? La palabra anaplásico se usa en diferentes tipos de neoplasias, pero significa que son células bastante desdiferenciadas. El prefijo a significa sin, ¿no? Es decir, que no tiene una forma, ya perdió su forma, está muy lejos de algo normal. Entonces, en cambio, en este caso, no estamos tan lejos de lo normal, porque miren, es casi parecido, solamente que hay demasiadas células, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, este es un grado 2. Dentro del grado 2, los más frecuentes son los astrocitomas de tipo difuso, ¿ya? El astrocitoma difuso es el más frecuente. Por lo tanto, este es un astrocitoma difuso. Es un astrocitoma difuso. A veces se puede confundir también con los astrocitomas con otros tumores, otras neoplasias que derivan también de las células gliales, que pueden ser muy parecidas. Que en este caso hay que hacer diagnóstico diferencial con los oligodendrogliomas, ¿ya? Para eso se usan unos marcadores de inmunohistoquímica. ¿Cuáles son? En el seminario lo dijeron. A ver, ¿quién se recuerda? ¿Qué marcador? Nadie, ni el expositor, ¿no se acuerda? ¿Quién es el expositor? ¿Cómo se llamaba? Luis. ¿Dónde está?
PGAF, proteína fibrilar glial ácido, ¿ya? Esa es una muestra química que se hace para corroborar este diagnóstico. Y también tenemos que hacerle otra inmunohistoquímica para saber el grado de proliferación. ¿Por qué es importante eso? Porque el grado de proliferación nos dice con qué velocidad se están reproduciendo estas células. Y es importante ese dato para saber el pronóstico del paciente, ¿ya? El pronóstico del paciente. Actualmente no solamente ya nos debemos limitar a eso, sino que actualmente tenemos que saber qué alteración genética está asociada a eso también. Aunque en nuestro país todavía es un poco difícil y costoso hacerlo, pero yo sé que con el transcurso de los años se va a hacer más asequible, ¿ya? Entonces ese es nuestro sistema difuso grado 2. Vamos a ver a mayor aumento para que vean que estas células no tienen muchas características de malignidad, no tienen. Acá está, mayor aumento, vemos que estas células, miren sus números, casi todos son redonditos y de tamaños similares y de formas muy similares. Entonces hay poco pleomorfismo, ¿no? También no hay mucha hipercromasia, no vemos mitosis, ¿no? También la cantidad de vasos sanguíneos es muy poca. Ese es otro criterio importante cuando ustedes evalúan un tumor del sistema nervioso central, la cantidad de proliferación de vasos sanguíneos. Cuanto menos vasos sanguíneos es más benigno. Cuanto más proliferación vascular haya, es más maligno. ¿Correcto? ¿Ya? Hay poco pleomorfismo, digo. Poco pleomorfismo, poca hipercromasia y poca vascularidad.